Hola chicos, vamos a hacer el market recap del viernes, ¿de acuerdo? Viernes día 11. Tuvimos un día yo creo que bastante limpio, no hubo muchas acciones in play. Era un poco seleccionar los trades, las 3 o 4 que os sintierais cómodos. Antes que nada, pues bueno, el Standard Poor's entró en tendencia bastante bajista después de haber intentado romper estos niveles de 2070, atacando por debajo de, ya veis, 2035, 2040, entró en caída, ¿vale? Durante el día, al final cayó bastante, al cierre incluso. Fue un día con un canal bastante limpio bajista, ¿vale? Durante el fin de semana ha subido un poco, obviamente sin volumen, como os podéis imaginar durante el fin de semana, y hoy por la mañana están vendiendo. Bueno, si miramos un poco más largo plazo, los niveles importantes hacia arriba ya están un poco más lejos. 2075, 2080, ¿vale? Nos quedan un poco lejos. Por abajo estaría un poco flirteando con el desastre por debajo de 2000, ¿vale? Para ir a atacar estos mínimos de 1870. En mi opinión, estamos en un impasse hasta el miércoles, ¿vale? El miércoles, que sabéis que se reúne la Fed, en teoría decidirá tipos de interés, si mantiene, si sube, si baja. Hasta el miércoles yo creo que serán días relativamente tranquilos, ¿vale? Por lo menos en el Standard Poor's, ¿vale? Estamos a la espera de que empiece Navidad, de esta decisión de la Fed, con lo cual, bueno, vamos a ver si estamos ahí en rango entre 2000, 1990, 2000 hasta 2030, 2040, ¿vale? ¿Qué hicimos el viernes? Bueno, intentamos Dow, que tenía un fuerte gap bajista. Miramos un poco el gráfico. Había subido mucho el miércoles, si no me equivoco. Sí, el miércoles con un fuerte gap alcista. Había hecho aquí techo en 57,5. Y el viernes, bueno, el martes un día de... Perdón, el jueves un día de transición, recortando un poco el gap. Y el viernes sí tenía un gap interesante a la baja, ¿vale? Estaba rellenando prácticamente toda la subida del otro día. No fue fácil, yo no es un stock que ganara dinero. Al principio estuvo muy volátil, ya veis que hizo dólar y medio hacia arriba, dólar y medio hacia abajo, consolidó, podría parecer que volvía a tirar arriba, atacó mínimos, ¿vale? Un movimiento un poco difícil, digamos. Quizá el único, o hacéis aquí un scalping con muy poquitas, en vuestro caso os queda un poco fuera de riesgo por el rango en que se movía, ¿vale? Buscando un poco la extensión por aquí en el short y por aquí en el long, ¿vale? Si no, quizás el trade más claro era esta pequeña ventana, este triángulo, donde veis, como siempre os comento, que empieza a desaparecer el volumen, ¿vale? Según se va estrechando, 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 ya veis abajo que empieza a desaparecer el volumen, ¿vale? Hasta que llega un momento que rompe, en este caso hacia arriba, se dispara entre comillas el volumen, no mucho, pero bueno, de no haber nada a 200.000 de golpe, y entran los compradores. Quizás era el único trade. Cuando se va estrechando poco a poco en el level 2 también se va viendo que la gente ya empieza a no hacer nada, esperando el movimiento, y hay que saber ver hacia dónde entra el volumen, o por lo menos hay que operar donde tengáis un risk reward más decente. En este caso teníais un stop bastante apretadito hacia abajo y un recorrido largo hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia el otro lado, pues bueno, el stop quizá lo tenéis un poco más lejos, y el movimiento, pues tenéis el suelo, bueno, era un movimiento interesante, 50-60 céntimos también, pero bueno, estaba un suelo, ¿vale? Más cercano quizá que la resistencia que tenéis hacia arriba. Bueno, único trade, tampoco es que fuera muy fácil. Luego hizo suelo por aquí alguna vez, pero bueno, ningún trade muy fácil, por decirlo. ¿Qué más tuvimos? KMI. KMI, un stock donde yo perdí bastante. Recordaos, ya lo había comentado la semana anterior, el miércoles, el martes, no me equivoco. Un día que, bueno, un stock que estaba muy castigado, de 25 a 14, incluso creo que venía de $40. Vamos a chequear, efectivamente, $44, ¿vale? Caída libre, 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 hasta que empieza a marcar en diario algunas figuras de vela a corto medio plazo, ¿vale? Un trade swing, ya os dije que podría ir hasta 22 aproximadamente, ¿vale? Intradía que teníamos, habíamos tenido, pues después de este gap bajista, este testeo de mínimos, día alcista, ¿vale? Y sobre todo teníamos aquí un nivel importante, el 17.00, donde había hecho una consolidación muy larga, una distribución muy larga. También teníamos aquí un posible suelo en 16, pero bueno, no era un día muy claro para tradear.
sinceramente. Hizo aquí unos primeros minutos de duda, rompió fuerte hacia abajo, difícil de cogerla, no había mucho volumen. Aquí sí que empezó a hacer un suelo, lo que pasa es que durante mucho tiempo y tampoco se dejaba ver cuando iba a romper hacia arriba. Entró el volumen muy de golpe, como podéis ver en esta vela de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, difícil de ver hacia dónde iba a ir el movimiento. Se podía entrar a lo mejor en esta rotura de aquí, más fácil que antes, ¿vale? Pero bueno, no era un movimiento fácil. Y además fue luego muy prolongado. Yo empecé a buscarle shorts muy arriba ya, por el 70 al principio. Me libré en esta pequeña caída, insistí, me medio libré, insistí aquí pensando que ya hacía techo y otra vez me enganchó hasta aquí arriba. Al final me quitó bastante dinero este trade. Pero bueno, quizá un pensamiento equivocado, sabiendo que podía ir hasta el 17.00, que es donde tenía ese imán, esa resistencia, pero bueno, esperaba que lo hiciera un poco más de zigzag y fue bastante continuado. La empujaban con continuos refreshers en la bid, ¿vale? Es decir, subía, ya veis aquí, 7 céntimos y en vez de hacer una pequeña caída se ponía una bid haciendo refresher, no la dejaba caer ni un céntimo. Volvía a subir, se volvía, si lo miramos un poco más grande, ¿vale? Se ponían refreshers, ya veis, y pum, la empujaba. Subía hasta 60 de golpe, refreshers en 58, la aguantaban, pum, para arriba. Y así continuamente. Un movimiento muy agotador si lo que buscabais era un scalping como fue mi caso. Ya os digo, me libré de milagro de no perder más en esta pequeña caída y en esta duda de por aquí. Pero luego me volví a cargar aquí, le ganaba bastante, aguanté, incluso añadí en punto 80, me acuerdo. Pensaba que era un movimiento, claro, ahora se ve claro que no, pero si lo miráis así... perdón, un momento, lo voy a poner para que veáis que no siempre el mercado parece tan fácil como se ve a posteriori, ¿vale? Fijaos en este trade, parece bastante claro. Ha roto máximos ahí, ha hecho una perforación con volumen, pero ha vuelto enseguida, ¿vale? Y veis que ataca ese suelo de 80, bueno, pues el trade parece bastante claro, doble techo, ataca el 80, que había aguantado bastante antes, era un movimiento fácil mínimo hasta 70, y en mi opinión podía buscar caídas más largas. Pues bueno, de repente entra el volumen y se come 20 céntimos de golpe, ¿vale? Movimientos difíciles, a no ser que fuerais long todo el rato, cosa complicada porque no daba opción tampoco, ¿vale? ¿Qué más? SWHC quizás fue el, si no me equivoco, el mejor stock del día junto a FNSR. Bueno, hizo, al igual que otras acciones, un vaivén bastante en apertura, pero luego las zonas que estaban más interesantes era donde perdía un poco el volumen esperando a decidirse. Por ejemplo, en esa zona de ahí ya veis que casi sin volumen, ¿de acuerdo? Esperando a decidirse. Y si entrabas long con un stop muy apretado, fijaros, en 4 o 5 céntimos, te hace un movimiento de 20. Yo hice varios shorts aquí, en esta zona aquí, en este primer movimiento, en el segundo, en el tercero incluso, ¿vale? Le saqué pocos céntimos, pero 3 veces, esperando que aguantara esas resistencias. Cuando rompe, me giro incluso, ¿vale? Rompe esas resistencias y hace un movimiento brusco hacia arriba. Y luego, igual, ¿veis esta...? Es un trade que podéis ir intentando hacer. Como siempre os comento, las ventanas donde el stock pierde volumen. Fijaos aquí que coincide, ¿lo veis? Hay una pérdida de volumen, ha hecho un pullback y cuando llega a estos niveles nadie quiere vender ya porque ha caído casi 40 céntimos, ¿vale? 30 y pico céntimos. Nadie quiere comprar todavía porque saben que los soportes están un poquito más abajo. Hay un momento de impasse, veis que no hay nada de volumen, 7.000, 5.000 acciones, ¿de acuerdo? Incluso menos. Hasta que alguien decide empezar a comprar, ¿vale? En ese momento, después de ese impasse, que es cuando yo suelo en el chat poner solo el símbolo de la acción, SWHC, porque veo que algo se está cociendo. Siempre me decís long o short. Bueno, en este caso sí que se veía un poco más claro por la tendencia, que podría ser un long, y de hecho creo que lo dije por aquí. Pero muchas veces solo digo el símbolo del stock porque veo que está en un impasse y está a punto de moverse, ¿vale? Por el level 2, por el time and sales, por el gráfico, veo que estamos cerca de que haya un movimiento, ¿vale? Si lo vemos así, ¿vale? Veis que ha caído bastante golpe, y hay un movimiento que desaparece el volumen y están a punto de entrar. En este caso hacia arriba se veía un poco más claro, a veces no se ve tan claro,
y es solo esperar a que empiecen a disparar, por decirlo de alguna manera, los primeros, ¿vale? ¿De acuerdo? Otro trade que nos dio bastante beneficio. Y FSLR, bueno, este es un trade de suerte por lo menos en el stock picking. Justo lo dijo José, no lo quería decir, quería decir FNSR, se equivocó, dijo FSLR y me dio una entrada. Me preguntasteis, ¿pero por qué entras ahí? Bueno, pues fijaos, un stock que está muy fuerte, en una tendencia muy fuerte, sube $3. Lo dice Carlos justo aquí, ¿vale? Donde está empezando a recortar. ¿Por qué entro long? ¿Puede seguir cayendo? Sí, no hay ninguna señal clara. A veces hay que hacer un poco trades con el sentimiento, esto que siempre os intento explicar, de tradear con el lado caliente del cerebro, ¿vale? Un poco por instinto, pero sabiendo que vuestro risk reward está de vuestro lado y sobre todo el porcentaje de acierto está de vuestro lado. Entramos por instinto, pero un instinto que tenemos muy entrenado. Claro, yo he visto durante años el mercado y a mí este movimiento de $1 sin parar muy rápido me parece algo excesivo. Además, veo que hace 1, 2, 3, 4, 5 minutos de consolidación donde el volumen veis que desaparece, ¿de acuerdo? Lo veis ahí, vamos a marcarlo, ¿vale? El volumen desaparece, ¿vale? En estos 4 o 5 minutos el volumen empieza a desaparecer. Tengo aquí un soporte relativamente en un minuto, ¿vale? Donde puedo tener una pequeña entrada. Entro, ¿por qué? Porque mi instinto me dice que este stock muchas veces hace un rebote, 15, 20 céntimos, da igual, ¿vale? La probabilidad la tengo de mi lado, ¿vale? Porque creo que es más probable este rebote a una continuidad del movimiento. Y segundo, además de la probabilidad de acierto, tengo un risk reward a mi favor. Arriesgo 10, 15, 20 céntimos, puedo ganar 40, 50, ¿vale? Long en 55, 56, no me acuerdo, ¿vale? No cuando está cayendo, sino cuando empieza a rebotar, ¿vale? Long cuando rompe este 50, rotura falsa, vuelve a subir, por encima de 50 compro. Stop, ya os digo, 10, 15 céntimos, posible beneficio 30, 40. Y más interesante aún, probabilidad, yo creo, del 70-80% de que este trade funcione, ¿vale? Bueno, eso fue un poco todo el día del viernes, ¿vale? A ver qué tenemos hoy día lunes. Ahora nos vemos en el chat. Venga, un saludo.